aquí yace un soñador, un hombre devastado, aquel que una vez fue un gran samurái, aquel conocido como Battosai el Destajador. Desolado, no encuentra consuelo ni en él, pues se culpa de todo lo que le ha pasado, de matar a su esposa y de no poder salvar a la mujer que ama y verla morir frente a sus ojos. Se atormenta constantemente sobre su existencia, sobre cómo expiar sus pecados, sobre cómo seguir viviendo. Incluso se plantea si lo debe seguir haciendo. Kenshin está destrozado. Nunca antes se lo había visto así. Incluso en los años como destajador, aquellos años donde tomó tantas vidas, ni siquiera ahí había caído tanto en este pozo, que cada vez se hacía más hondo. La cara de la alegría, un hombre esperanzador que vivía a su modo y bajo sus valores, que deseaba la paz en Japón y un mundo mejor para las futuras generaciones. Todo eso se había ido. En verdad, Enishi había acabado con él, lo había vencido. Hoy vamos a hablar de este fantástico personaje, de uno de mis mangas favoritos y posiblemente mi shonen favorito de todos los tiempos, Kenshin Himura. Así que sin más, empecemos. Kenshin no siempre tuvo este nombre, su verdadero nombre de inicio fue Shinta. Junto a este nombre pasaría muchos momentos de penas e injusticias durante sus primeros 7 años de vida. Sus padres habían muerto por el cólera y Shinta sin rumbo terminaría en una caravana con prisioneros de guerra, hombres que serían puestos a hacer trabajos forzosos y niñas y mujeres que serían utilizadas por mero placer. Ahí conocería a 3 chicas que consideraría como sus hermanas. Durante un día cualquiera serían atacados por bandidos, donde la mayoría terminarían pereciendo. Y en un acto de amor hacia Shinta, las 3 chicas darían la cara frente a los bandidos para que Shinta pudiera huir. Pero eso solo traería más dolor para el pobre Shinta. Frente a él vería cómo aquellas 3 chicas que consideraba hermanas se iban de este mundo. Poco a poco al roce del filo de las espadas de los bandidos. Frente a esta situación no lograría huir, se creía paralizado, pues otra vez lo había perdido todo. Ya había perdido a su familia por segunda vez. En ese momento, cuando uno de los bandidos había dispuesto a atacar con su espada, que aparece Hito Seijuro. Seijuro lo salvaría ese día, y aunque para él solo era otro niño más en este mundo, pronto todo iba a cambiar. Al día siguiente se encontraría otra vez al niño, esta vez en un lugar que parecía un cementerio. Seijuro no lo podía creer, puesto que en esa localización no había cementerios, y tras hablar con el chico se dio cuenta que el niño lo había hecho. Además le contaría de su historia. En un momento conmovedor, Hiko le preguntaría su nombre, a lo que el niño contestó con Shinta. Seijuro le diría que es un nombre muy tierno, pero que no es el adecuado para un espadachín, así que de ahora en adelante se llamaría Kenshin, que en español significa corazón de espada, regalándole una espada y volviéndolo en su aprendiz. Kenshin a este punto había presenciado los estragos de la guerra, el daño que le hace a este mundo la corrupción, las personas que fallecen a diario por culpa de malos tratos, y vivido de primera mano las injusticias e impotencia que siente la gente indefensa cuando suceden este tipo de cosas tan trágicas. Es normal que desarrollara en él estas ansias de proteger al indefenso, y mucho más en las mujeres, pues en cierta parte por culpa de no ser fuerte no pudo proteger a sus hermanas. Por esas cosas que se siente impotente cuando ve que mientras la guerra avanza ellos siguen entrenando, y en gran parte su maestro no lo quería llevar, pues por el Hiten Mitsurugi cualquiera de los dos bandos que se diera con él poder saldría victorioso. Y pese a que Kenshi tuviera buenas intenciones en defender al débil y de traer paz, su maestro le diría que lo cierto es que se mata para proteger a las personas, se mata a unas para que vivan otras. Eso mismo había hecho Hiko el día que conoció a Kenshin. Hiko tenía miedo de lo que le podía pasar a su alumno una vez se diera a irse y se encomendara a traer esa paz que tanto ansiaba, pues su destino desde ese momento estaría marcado para matar. Y así fue el día que se marchó y siguió sus creencias, volviéndose en Battosai el Destajador, aquel que destruiría muchas familias, vidas, pero sobre todo a su primer amor. Kenshin estaba resignado a vivir esta vida que él mismo se había dado hasta el día que conoció a Tomoe. Ese día algo cambiaría. Tomoe por su parte venía en busca de venganza, pues su amado de toda la vida había perecido frente a Battosai, así que ella trabajaría como espía para poder acabar con él, pero poco a poco se iría enamorando de él. Kenshin la fue conociendo y entendió que hasta alguien como él merece el amor. No conocía nada del pasado
pasado de Tomoe, pero eso no le impidió amarla como ninguna otra. Por algunos sucesos se casaron y se fueron a vivir a una zona rural. Cada vez la pareja era más unida, hasta ese día que la espada traería otra vez penas a la vida del pelirrojo. Tras muchos sucesos trágicos que llevarían a Kenshin a enfrentarse con los 5 sentidos en mal estado, a un rival un poco hábil, Kenshin asestaría un golpe decisivo, pero no para el malhechor, sino para su esposa, pues ella se interpondría entre el cruce de espadas, muriendo en el proceso, donde Kenshin obtendría su otra parte de la cicatriz en forma de X. Este suceso cambiaría totalmente a Kenshin, pues dejaría de ser un destajador y se encomendaría a realizar un viaje por todo Japón como vagabundo. A su vez, antes de partir, obtendría su mítica espada en una charla con el herbero Arai, donde le diría que si en el futuro seguía practicando este tipo de creencias, que lo fuera a buscar, empezando así un viaje de vagabundo, una penitencia que en realidad era una forma de escapar de su mundo. En gran parte este viaje era necesario. Kenshin debía vivir sin un lugar fijo, sin rumbo ni destino, y enfocándose en su yo interior, en reforzar esas creencias que poco a poco fue aprendiendo de Tomoe, de practicar el arte de la espada sin matar. Estos años fueron de mucho beneficio para él, pero siempre seguía cometiendo el mismo error. Kenshin no aceptaba su pasado, no aceptaba lo que había sido y se intentaba alejar de todo ello. Intentaba ser un hombre nuevo, queriendo borrar todo lo que fue una vez, todas estas sonrisas y buenos momentos que vivió, y también todas esas masacres y sangre que desparramó. Pese a aceptar la culpa de su pasado, no se estaba aceptando. Le tenía miedo a miedo a que si hacía sangrar a alguien, ese destajador dentro de él volvería a aparecer. Miedo a amar y a vivir junto a los demás, pues en parte al condenarse a ser un vagabundo, dejaba de lado el encariñarse con las personas. Estaba condenado a dejar de ser feliz, pues él creía que no lo merecía, e incluso mereciéndolo no quería volver a vivir lo que le pasó con Tomoe. No quería volver a ver a alguien que amaba muriendo por su culpa de su espada. Todo eso cambiaría el día que conoció a Kaoru, pues por mucho tiempo se establecería en el lugar y empezaría a vivir otra vez, teniendo amigos, lindos momentos y viendo cómo lo debió hacer, seguir avanzando. Junto a esto pasaría toda la trama de Shisho, un hombre que fue igual que él, pero que por las circunstancias de la vida tomó otro rumbo. Muy probable que si Kenshin hubiera seguido siendo el destajador, su vida hubiera terminado igual. Capaz hasta la casa sería al revés. Shisho fue para Kenshin un escalón gigantesco que le hizo mejorar indudablemente. Lo mejoró como persona y espadachín. Retomó su conexión con su maestro, esa que hace años parecía estar acabada y sin ninguna posibilidad de continuar. Pero más que volverlo un espadachín mejor, lo mejoró como persona. Nunca antes nadie había puesto en tal duda sus creencias. Nadie de su misma calaña lo había desafiado como Shisho lo estaba haciendo. Su viaje a Kioto fue uno bastante trambólico, pero que lo hizo meditar y pensar mucho cómo debía ganarle, ya que a este punto no solo era una guerra física, sino mental. Sobre todo lo que hizo Shisho fue volver al destajador dentro de Kenshin. Lo hizo aceptar a la fuerza ese pasado y poco a poco lo hizo entender que debía vivir con él. Shisho fue la primera piedra en el camino de aceptación de su propio ser de Kenshin. Es de hecho interesante ver que después de la derrota de Makoto, Kenshin por fin visitaría de vuelta la tumba de Tomoe, aquella de la que tanto se quiso despegar en su viaje, aquella que no podía ver con orgullo, que ni siquiera podía estar cerca. La guerra contra Shisho solo fue la primera duda, una tremenda que lo validó más como vagabundo, pero que no estaba por terminar. Era solo el inicio de expiar sus pecados. Kenshin siempre tuvo esta idea de que era su deber cargar una espada manchada de sangre para traer una nueva era donde reinara la paz. Se enfocó tanto en ese trabajo y después de terminarlo se enfocó en ver cómo pagar por sus pecados. Nunca se le pasó por la cabeza que también debía reinar una paz en su cuerpo, una paz con su persona, su pasado y todo lo que había hecho. No es hasta que tuvo que volver a su pasado, primero con Shisho y después con Enishi, y su venganza, que su mente se plantearía esta idea. Y aún así, y pese a contar su pasado, Tomoe le seguía sin sonreír, porque no estaba siendo sincero con él. Este viaje de perdón en Himura sería más trágico aún, pues ya sabemos que parte del plan de Nishi era hacerle creer a Kenshin que Kaoru
había fallecido y que él no pudo hacer nada otra vez. Fue tal el tormento psicológico que realizó Enishi que apartó a Kenshin de su realidad y se exilió porque no se veía con las posibilidades de seguir viviendo. Solo estaba esperando a que la muerte se lo llevara y hasta tuvo alucinaciones con Shisho. Él ya no quería vivir. Una espada que no pudo proteger a sus dos personas más amadas no merecía seguir blandiéndose. No merecía sonreír, pues incluso él le había arrebatado la vida completa a una de ellas, tanto en cuerpo como en alma, pues la vida de Tomoe había cambiado completamente si Ken no hubiera acabado con su prometido. Todo ideal por el cual él había empezado a blandir una espada se estaba rompiendo, o eso pensaba. No fue otro que su suegro, el padre de Tomoe, el que le rescató de ese vacío. Le mostró que mientras sigan habiendo injusticias, el vagabundo tiene que seguir vivo. Por eso la primera vez que lo fueron a visitar no se levantó. Le estaban hablando de venganza, algo que en los ideales de Kenshin no cabe, algo que no es él. Por otra parte, la segunda vez, cuando le cuentan que Yahiko está en problemas, se despierta. Y es por lo mismo que decía su suegro. Los ideales de Kenshin siempre fueron de proteger con la espada. Es por eso que siempre que vea una injusticia frente a sus ojos, él será a cargo. Es curioso cómo antes de partir la tomó de dentro de él, le sonríe, porque por fin había vuelto a ser él. Había vuelto a ser ese Himura del que ella en su pasado se enamoró. Ya se había perdonado a él y había entendido su significado para seguir vivo, pero sobre todo había entendido la forma de expiar sus pecados, de pagar por ellos. Es decir, por fin se había aceptado tal cual era y planteaba seguir adelante. De hecho, esto se lo dice a Enishi en su última pelea. Tras el infierno que me hiciste vivir, entendí cuál es mi manera de expiar mis pecados y no es sufriendo o muriendo. Esas no son maneras de mejorar toda la situación o de hacer sentir bien a los que les hice daño. Ahora pelearé para ver sonrisas, para pelear por la vida de los demás. Puede que en ese camino me depare la muerte o tal vez otro infierno, pero no pararé de pelear hasta que mi mano ya no pueda sostener esta espada. Eso es lo que le dice Kenshin en su último duelo. De ahora en adelante puede dar un paso más fuerte y decisivo que antes. Con esto Kenshin ahora puede derrotar a Nishi. La primera vez que pelearon Himura tenía dudas, pero ya no más. Por eso es que puede dar un paso más decidido. Es más fuerte porque ahora encontró la claridad. Con eso y con la técnica secreta del Hiten Mitsurugi por fin logra terminar la pelea con Enishi. Lo logra vencer y en un último acto lograría calmar a Nishi. Lograría cesar ese odio guardado de alguna manera, mostrándole sus ideales en acción. Con esto termina la búsqueda y el perdón de Kenshin, volviendo a visitar la tumba de Tomoe junto a Kaoru con más frecuencia, agradeciéndole por todo, pero también pidiéndole perdón. Pese a que poco a poco pierde sus técnicas y el arte de la espada como tal, Kenshin hasta ese día seguirá protegiendo como alguna vez lo prometió y seguirá enseñando a las nuevas generaciones para que ellas no cometan sus errores y sigan un camino del bien, empezando una nueva vida con Kaoru, una que no será fácil, pero donde por fin logrará ser feliz, por fin logrará expiar sus pecados. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Hace unos meses que debía haber hecho este video, ya que en su momento le hice una Shishu sobre su ideología y hoy tocaba hablar de uno de los mejores protagonistas del shonen a mi parecer. Sin duda, todo un hombre, Kenshin Himura. Si ese video les gustó, por favor denle un like y comenten cuál quieren que sea el siguiente personaje que salga en un video de este estilo. Los leo en los comentarios. Espero estén teniendo un lindo día. Yo soy un random de internet y me despido. Hasta la próxima.